Bueno, iglesia, vamos a continuar con la serie sobre la vida después de la muerte. Y el tema de hoy es el número 4 de esta serie. Y el tema de hoy lo he titulado Las tres muertes. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo. Lo último que vimos, hermanos, es en relación de lo que la Biblia enseña del cielo y del infierno. Pero hoy vamos a ver en relación a las tres muertes, de cómo la Biblia habla de tres muertes. La mayoría de las personas normalmente solo conocen dos, pero la Biblia habla tres clases de muerte en este caso. Pero para iniciar el tema, hermanos, debemos de tener esto bien claro como iglesia. Y es que cuando Dios creó al hombre, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, hermanos, no existía la muerte. Ahí no había muerte. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, ya que el hombre en el huerto gozaba de una íntima relación con Dios, en este caso, en el huerto del Edén. Pero a causa del pecado entró la muerte. A causa del pecado entró la muerte, que es lo que la Biblia muestra en Génesis capítulo 3 en relación a la muerte. Sin embargo, vamos a empezar viendo Génesis 1 del 26 al 27, viendo cómo la Biblia nos muestra de cómo Dios creó al hombre. Dice la palabra: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, la Biblia nos muestra de cómo Dios creó al hombre, y es importante entender eso hoy. Varón y hembra los creó. Dios hizo al hombre y a la mujer. Ahora dice en el capítulo 2, versículo 9, en este huerto donde Dios había puesto al hombre, en el capítulo 2, versículo 9 dice la palabra: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermanos, cuando Dios pone al hombre en el Edén, en el huerto, que esa palabra Edén significa deleite, era un deleite donde ellos estaban, era algo hermoso. Habían toda clase de árboles frutales para que ellos pudieran comer, y dentro de esos árboles frutales habían dos muy interesantes, y uno era el árbol de la vida. Este árbol de la vida ellos podían comerlo, y al ellos comer del árbol de la vida ellos no iban a morir. O sea, el propósito de Dios es que el hombre fuera eterno, que el hombre tuviera una relación con Dios permanente. Pero en medio de este huerto también, o en el huerto, había otro árbol que se conoce como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero de este árbol Dios sí les prohíbe comer. Eso lo encontramos ahí mismo en Génesis 2, versículos del 15 al 17, dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Oiga, de todo, entre ese el árbol de la vida. Mas del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y aquí viene una advertencia que Dios le hace al hombre. Usted puede comer de todos los árboles menos de este, porque el día que usted coma de este árbol, de este fruto, usted va a morir. Esa es la sentencia que Dios le da: va a morir en este caso. Pero veamos qué hizo el hombre. Vamos a ver Génesis capítulo 3, donde se conoce como la caída del hombre.
Génesis capítulo 3, versículos del 4 al 6, dice la palabra: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Que entendemos que la serpiente ahí es la representación de Satanás hablando a la mujer, diciéndole, no moriréis, en este caso, diciendo como lo que Dios dijo es mentira. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, y aquí viene la caída del hombre y aquí entra el pecado en la humanidad. Aquí entra el pecado sobre la humanidad. Aquí viene la desobediencia del hombre, a pesar de que Dios le había dicho al hombre, de todos los árboles podrás comer, de los frutos de los árboles, excepto de este. Y es el que viene el tentador, como lo conocemos en la palabra, Satanás, y tienta a Eva, en este caso, y termina comiendo ella y Adán también, y ahí entra el pecado en el hombre. Y recuerden que Dios le había dicho que si comían de este árbol, de este fruto, morirían. Y recuerden que ahí había otro árbol también, que era el árbol de la vida, por lo cual, vea lo que dice Dios en el capítulo 3, en el versículo 22, después de que ellos desobedecen a Dios, dice la palabra, y dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, ahora Dios pone restricción a este árbol, el árbol de la vida, porque en el principio el deseo de Dios es que ellos vivieran eternamente en una relación personal con Dios. Pero ahora Dios pone obstáculo a esto. Pero lo interesante de todo esto es que a causa de la desobediencia de Adán y Eva, hermanos, entra el pecado. Y cuando entra el pecado, entra la muerte. Y eso lo dice bien claro Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra en Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, entonces el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró, la muerte. Vino la muerte. Así la muerte, oigan esto, pasó a todos los hombres. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, esto se conoce en teología como la imputación del pecado. Se nos es imputado el pecado de Adán, no amputado. Amputado es cortar. Imputado es que es añadido al hombre. Entonces, toda persona que nace, hermanos, nace con la imputación del pecado. Y en este caso, como resultado de esa imputación del pecado, la muerte también. Y así la muerte, dice la palabra, pasó a todos los hombres. Ahora, la gran pregunta es, ¿a qué muerte se está refiriendo el Señor cuando Él les advirtió a ellos que si ellos comían de este fruto, morirían? Y es aquí donde la Biblia muestra tres tipos de muerte. La Biblia habla de tres tipos de muerte y nosotros vamos a verlas en la palabra, cada una de ellas. ¿De cuáles son estos tres tipos de muerte que la Biblia enseña? Y la primera muerte que la Biblia enseña que entró en el hombre en el momento del pecado es la muerte espiritual. La muerte espiritual es la primera muerte que pasa en el hombre. La muerte espiritual. Aunque la mayoría de las personas le temen a la muerte física, hermanos, es poca cosa comparada con la muerte espiritual.
ya que la muerte espiritual consiste en la separación del hombre con Dios a causa del pecado. Por eso, hermanos, cuando usted estudia la palabra en Génesis, lo primero que el hombre hace después de tomar aquel fruto prohibido es esconderse de la presencia de Dios. Algo que antes no hacían. Ellos conversaban con Dios, hablaban con Dios, pero luego de que ellos pecan y entra la muerte, y esta primera muerte es espiritual, ahora el hombre se esconde de Dios, se separa de Dios. En este caso. Y entonces, hermanos, a causa de ese pecado es lo que se llama la imputación del pecado o pecado original. Y es ahí donde el hombre, óigame en esto, todo ser humano después de Adán y Eva, todo ser humano nace espiritualmente muerto. Tiene muerte espiritual. Todo ser humano, absolutamente todo ser humano nace espiritualmente muerto, separado de Dios. Vamos a ver qué nos muestra la Biblia en relación a esta muerte espiritual por el pecado. Vamos a ver Isaías capítulo 59, versículos del 1 al 4. Hermanos, y antes de leer este pasaje, es interesante entender esto del pecado original, que muchas veces la gente lo desconoce o no lo habla, pero yo no sé cuántos de ustedes saben, por ejemplo, en el catolicismo, la gente, a un niño cuando nace lo bautizan. Algo que la Biblia no enseña, de que un niño sea o deba ser bautizado siendo un niño. ¿Ustedes saben por qué lo hacen? Por eso que estamos enseñando, por el pecado original. Yo no sé cuántos han oído eso, del pecado original. Eso es la imputación del pecado. Entonces, al hablar del pecado original, lo que se dice es que todo ser humano nace espiritualmente muerto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a la hora de bautizar un niño, siendo niño, el problema es que él no se ha arrepentido de su pecado, porque según la palabra de Dios, el ser humano debe arrepentirse de su pecado y volverse a Dios. Mientras que yo creo que la mayoría nos bautizaron niños y nosotros no nos acordamos, simplemente nos echaron agua encima, pero no sabíamos lo que nos estaban haciendo. Y no había conciencia para decir, yo me arrepiento realmente de mi pecado, ahora creo en Cristo como Señor y Salvador de mi vida, ahora voy a bautizarme como la Biblia lo enseña, por ejemplo, lo que hacía Juan el Bautista. Cuando él predicaba el bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados, en este caso, por medio del bautismo. Entonces, por eso la Biblia no enseña esto. Y eso es claro y es importante entenderlo. Y hay una separación entre Dios y el hombre. Dice Isaías 59, del 1 al 4, dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, no se ha agravado su oído para oír, pero... dice la palabra, pero vuestras iniquidades han hecho división, o sea, el pecado entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por justicia, no hay quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades y conciben maldades y dan a luz iniquidad. ¿Qué es lo que dan a luz? Iniquidad, pecado. Y dice la palabra que el pecado ha hecho división entre Dios y el hombre. Esa es la muerte espiritual. Hay una división, una separación entre Dios y el hombre a causa del pecado del hombre, que todos nacemos siendo pecadores, espiritualmente muertos. Ve lo que dice Romanos 3:23.
Dice la palabra en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la palabra, por cuantos algunos pecaron. ¿Dice así la palabra? No, ¿verdad? Dice la palabra, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos han pecado? Todos. Por cuanto todos pecaron, oigan esto, iglesia, y están destituidos de la gloria de Dios, y nótese la palabra, y están destituidos. Y están separados, no es que van a estar. Y están destituidos de la gloria de Dios. Y están destituidos, dice la palabra. ¿Por qué? Por cuanto todos han pecado. Por cuanto todos son pecadores, están destituidos de la gloria de Dios, hermanos. Por eso debemos de enseñarle la palabra aún a nuestros hijos. Hermanos, es normal ver cómo cuando una mujer está embarazada, a veces la gente se pone a hablarle al niño, el padre o la madre a hablarle al niño, aunque a veces casi no se le ve ni el estómago. Y empiezan a hablarle. Y a veces le ponen música. Y a veces alguien diría, pero es un niño que está en el estómago, no entiende, no oye. Hermanos, nosotros deberíamos de empezar a orar y hablarle la palabra, el evangelio a un niño desde que está en el vientre de su madre. Para que ese niño un día conozca el evangelio y se vuelva a Cristo. ¿Por qué? Porque ella va a nacer espiritualmente muerto. Espiritualmente. Por causa del pecado. Y por eso es que un niño, desde que nace, él es inclinado al pecado. Él es inclinado a hacer lo malo, no a hacer lo bueno. ¿Qué hay que enseñarle a un niño? ¿A hacer lo bueno o a hacer lo malo? ¿Qué es lo que le enseñamos? ¿A hacer qué? Lo bueno. ¿Por qué? Porque ya él viene con una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, y él está inclinado hacia el pecado. Y eso lo entendía David, por ejemplo. David lo describe en el Salmo 51, en el versículo 5. Dice el Salmo 51, versículo 5, aquí viene hablando cuando David se arrepiente de su pecado, cuando él había pecado con Betsabé. Y dice la palabra, reconociendo David su pecado, dice el 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, cuando David dice de que él fue formado en maldad y que en pecado le concibió su madre, no es porque su madre había cometido pecado, adulterando o teniendo relaciones antes de casarse. No, David está reconociendo que él es pecador, que él fue formado en pecado y en pecado le concibió su madre, porque él entendía el pecado que todo ser humano arrastra. Somos pecadores. Todo niño es pecador. Vea lo que dice la palabra en Mateo capítulo 8 del 21 al 22. Hermanos, entendiendo esa muerte espiritual a causa del pecado. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 8, versículos del 21 al 22, dice la palabra. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Ahora, oigan la respuesta de Cristo. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí alguien quería seguir a Jesús y él le dijo, Señor, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre. Está hablando naturalmente de ir a enterrar a alguien que iba a morir. Pero Jesús le dijo, yo quiero que usted me siga y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y eso es algo como, ¿cómo es eso tan raro lo que Jesús dice? Lo que Jesús está hablando es, deje que los muertos espirituales entierren a sus muertos naturales. Un muerto espiritual enterrando a otro muerto, natural e espiritual también, si no le ha entregado o no le entregó su vida a Cristo.
Deja que los muertos entierren a sus muertos. Eran muertos espirituales en este caso. Hermanos, por esto el hombre necesita, según la Biblia, nacer de nuevo para tener vida. La Biblia habla de nacer de nuevo. Pero ahora a la hora de nacer de nuevo para tener vida, ese nacer de nuevo es nacer no en lo natural, sino en el Espíritu Santo de Dios. Para poder tener vida, porque estaba muerto. Entonces necesita nacer de nuevo, ya que una persona sin Cristo está muerta espiritualmente. Vea cómo lo enseña la palabra nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, del 1 al 7. Dice la palabra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, del 1 al 7, dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, y oigan esto: de cierto te digo. Cuando hay dos veces de cierto es una verdad, una realidad, no puede ser cambiada. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús le está enseñando esto a un hombre de más o menos 70 años de edad. Y entonces Nicodemo se asombra. Y él le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo otra vez, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y vean aquí, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí habla de dos nacimientos. Yo creo que todos los que estamos acá hemos nacido de la carne. Pero la gran pregunta es: ¿todos los que estamos acá hemos nacido del Espíritu? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero también lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y termina Jesús diciendo: no te maravilléis de esto que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Todos deben de nacer de nuevo. Si alguien no nace de nuevo, realmente se arrepiente y se vuelve a Cristo, hermano, está muerto espiritualmente todavía. Todos aquellos que se han vuelto a Cristo han nacido de nuevo y ahora el Señor les ha dado vida. Ve lo que dice Efesios 2, del 1 al 5. Dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros. Ese Él es Cristo, es el Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, o sea, los que están muertos espiritualmente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, es el que nos hace nacer de nuevo y nos da vida. Él es el único que puede darte vida en este caso, porque todo ser humano está muerto espiritualmente, y esa es la primera muerte que la Biblia muestra, la cual muchos desconocen inclusive también, de esta muerte espiritual. Porque la gente cree que porque camina, respira, está vivo, tiene vida. Es más, cuando andan en el mundo y van a fiestas y van a tomar y se drogan, y ellos creen: esta es la vida, yo vivo la vida.
pero están muertos espiritualmente. Y eso es lo que la palabra nos muestra, porque necesitan a Cristo para que el Señor les dé vida. Y la segunda muerte que habla la palabra de Dios, hermanos, es la muerte física. La primera muerte que entró en el mundo fue la espiritual y luego la física. Adán y Eva murieron luego. No murieron en el momento. La muerte que ellos recibieron fue espiritual, pero luego ahí mismo entró la muerte física y luego ellos mueren. La muerte física, hermanos, es la separación del cuerpo, del espíritu y el alma. Esa es la muerte física que todos vamos a experimentar. Vamos a ir a Eclesiastés, capítulo 3, del 1 al 2. Dice la palabra en Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice la palabra: todo tiene su tiempo. Todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Hermanos, la Biblia dice que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para nacer, pero también hay un tiempo para morir. ¿Por qué? Porque después del pecado, hermanos, de la desobediencia del hombre, entró también la muerte física. Hay muerte física, existe la muerte física. Ahora, la mayoría de las personas no quieren morir. Y como yo lo he dicho, hay personas que le tienen no miedo a la muerte, le tienen terror, horror a la muerte. Pero va a llegar de una o de otra forma, y va a llegar la hora y el día donde todos vamos a morir. Y esta muerte física es la consecuencia del pecado. Al igual que la muerte espiritual, la muerte física es la consecuencia del pecado, hermanos. Todo esto es consecuencia del pecado. Y aunque no gustemos la muerte, llegará ese día, como lo dice la palabra también en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice el autor de Hebreos, hablándonos Dios, en el capítulo 9, verso 27, dice así: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hermanos, aquí el autor de Hebreos dice que está establecido que el hombre muera. El hombre debe de morir, hermanos, como consecuencia del pecado. El hombre va a morir. Esa es otra causa o consecuencia del pecado, en este caso, de lo que habla Romanos, de lo que habla Pablo, donde él enseña esto, que a causa del pecado entró la muerte. Y esta muerte es física. Ahora, hermanos, aunque todos vamos a morir físicamente, óigame en esto, no deberíamos de temer a la muerte física. No le deberíamos de temer. Sobre todo si somos creyentes de verdad. No deberíamos de tenerle temor a la muerte física, como lo enseña la palabra. Vea lo que dice Pablo en Filipenses 1, del 21 al 23. Hermanos, es interesante porque la carta de los Filipenses, como la mayoría de las cartas de que Pablo escribió, prácticamente todas las escribió estando preso, estando encarcelado. Hermanos, pero cuando él estaba preso y encarcelado, él escribe esta carta que se conoce como la carta del gozo. Hermanos, y él sabía y él entendía de que si a él lo habían apresado, él muy probablemente iba a morir. Inclusive, en una de las cartas que él escribe a Timoteo, ya él sabía que él iba a morir y dice: el tiempo de mi partida está cercano. Ya él sabía que iba a morir, o sea, ya él sabía cuál era la sentencia. Ya él sabía que él iba a morir, pero vea lo que él escribe acá. Ahora, hermanos, yo no sé cuántos de nosotros, ¿qué haríamos si supiéramos que ya tenemos fecha de muerte? Porque Pablo sabía que ya estaba próximo a morir. Pero vea lo que escribe Pablo acá, en Filipenses 1, del 21 al 23 dice: porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Hermanos, Pablo no le tenía temor a la muerte. Pablo veía morir como ganancia. ¿Por qué como ganancia? Porque él sabía que ahora iba a estar con el Señor para siempre. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra de Cristo, no sé entonces qué escoger. Oigan lo que está diciendo Pablo, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, Pablo dice, yo estoy puesto en estrecho, en que no sé qué escoger, no sé qué quiero más. Si seguir vivo por causa de la obra, para seguir hablando de Cristo, seguir predicando de Cristo, o morir. Hermanos, si a usted lo pusieran a escoger, ¿qué escogería? Porque Pablo dice, yo no estoy seguro qué es mejor, yo deseo partir. Y él lo dice, yo deseo partir. Pero el deseo de Pablo de partir, hermanos, no es como el de hoy muchos, que es porque tienen problemas y quieren suicidarse creyendo que ahí se acaban los problemas. El deseo de Pablo no era por los problemas, no era porque él estaba preso, porque lo habían encarcelado por causa del evangelio. Hermanos, no. Pablo deseaba partir porque él deseaba estar en la presencia del Señor. Lo cual es muchísimo mejor, dice él. Yo deseo eso. Y no sé qué escoger. No sé qué escoger. Y la pregunta es, ¿qué escogeríamos nosotros? ¿Qué escogeríamos nosotros? Porque la mayoría de gente a veces no quiere morir. Y aún cristianos. Ahora vea lo que dice la palabra en Mateo capítulo 10, versículo 28, hablando nuestro Señor Jesús. Como dije antes, hermanos, aunque todos vamos a morir físicamente, no deberíamos de temerle a la muerte física. Sin embargo, es lo que la mayoría de la gente, las personas le tienen temor, y aún a veces creyentes. Pero ve lo que dice el Señor acá en el versículo 28 del capítulo 10 de Mateo. No temáis, no tengan temor a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel, oigan, ¿a quién debemos de tenerle temor? Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, y ese es a Dios mismo. Témale a Él. Sean temerosos de Dios, sean temerosos del Señor, no sean temerosos de la muerte física. No le teman al que puede matar el cuerpo. Hermanos, y hoy normalmente, ¿verdad?, que lamentablemente se está viendo de que usted va caminando en cualquier lado y nada más empiezan a volar balas. Que antes lo veíamos solo en las películas o en otros países, ahora en nuestro país también. Pero ¿qué dice la palabra? No le tengan temor a eso. Porque hay gente que dice, uy no, qué miedo, ya yo no voy a San José, me da miedo de que alguien pase volando bala. La palabra nos dice, no le teman al que mata el cuerpo, mas el alma no pueden destruir. Temed más bien a aquel que puede echar o destruir el alma y el cuerpo en el infierno, porque eso es eterno. Pero la muerte física, todos vamos a pasarla, todos vamos a experimentarla en algún momento de nuestra vida. Todos vamos a partir de este mundo. Y esta muerte es consecuencia del pecado, al igual que es la consecuencia del pecado, la muerte espiritual. Y esto me lleva a la última de las muertes que la Biblia enseña, que se conoce como la muerte segunda o eterna. La muerte segunda.
Así lo llama la Biblia. Ahora, la mayoría de las personas desconocen de la muerte segunda, aún muchos cristianos también. Esta muerte no es física. Esta muerte, hermanos, no es espiritual, sino que esta muerte es una muerte eterna. Es una muerte para siempre, porque es eterna, no tiene fin. Lo que es eterno no tiene fin. Y la Biblia lo pone como una muerte también. Y se le llama la segunda muerte. Y vea donde la Biblia habla de esto. Y vamos a ver Mateo capítulo 25, versículo 46. Porque aquí es donde Jesús habla del juicio. Y en este juicio Él habla de la vida eterna y también habla de la condenación eterna. Y esto es esta segunda muerte. Mateo capítulo 25, versículo 46, dice la palabra: e irán estos, y aquí es cuando Jesús divide a las ovejas de los cabritos, uno a la derecha, otros a la izquierda, y dice la palabra: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea que ambas son eternas. Tanto la vida eterna como el castigo eterno, y ambos son eternos. Ambos son eternos. Y la eternidad es eso, eternidad no tiene fin. Ahora vea lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 2, del 10 al 12, en relación a este juicio de esta condenación eterna. Apocalipsis capítulo 2. Del 10 al 11. Dice la palabra en Apocalipsis 2, del 10 al 11, hablándole a una iglesia, dice así: no temáis en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Esta muerte es la muerte física. Y yo te daré la corona de la vida. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sé fiel hasta la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte física. Pero si usted se mantiene fiel a pesar de la muerte física, le habla a esta iglesia, él dice: a aquellos que sean fieles no sufrirán daño de la segunda muerte. Porque va a haber otra muerte, la segunda muerte. Esta muerte es una muerte eterna. Y eso lo habla también Apocalipsis en el capítulo 20, del 11 al 15. Ahí la Biblia nos habla del juicio del gran trono blanco, porque todos estarán ante el tribunal de Cristo. Dice la palabra: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, oigan, o sea, todos los que habían muerto, grandes y pequeños, no solo grandes, también pequeños. Ahí estarán grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hermanos, todo lo que el hombre haga está registrado. Ahí habla de los libros y otro libro. Los libros para la cantidad de personas a través de la historia, de seres humanos que nunca quisieron volverse a Cristo, arrepentirse de su pecado, hermanos, y hicieron lo malo y aún se escondieron para pecar. Ahí está registrado todo. Todo está registrado. Aunque alguien se esconda y se meta en una montaña, debajo de un puente, en la oscuridad para pecar, ahí está Dios registrando todo.
Ahí está Dios. Y habla de otro libro que se conoce como el libro de la vida, donde en este libro de la vida están anotados los nombres de aquellos que se arrepintieron de su pecado, se volvieron a Cristo, creyeron en el sacrificio de Jesús para el perdón de sus pecados y recibir la vida eterna, la salvación que Cristo provee al pecador. En este caso. Y sigue diciendo, versículo 13, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Otra vez, o sea, todo va a entregar los muertos. Y van a estar ahí, resucitados, absolutamente todos. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora, ¿quién dice que fue lanzado ahí al lago de fuego, que sería la condenación eterna? La muerte y el Hades. La muerte y el Hades era el lugar de los muertos. Y la muerte es porque la muerte ya no tendrá lugar, ya no va a haber más muerte. Esta es la última muerte. Y fue echada al lago de fuego, pero no solamente la muerte y el Hades, y esta es la muerte segunda. Dice la palabra en el 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, oigan esto, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado igualmente al lago de fuego, que es la muerte segunda. Esa es la muerte eterna. Y ya lo vimos la semana pasada, donde dice que la llama no se apaga, el gusano no muere, donde es el crujir de dientes y hay lloro y lamento. Y esa es la muerte segunda, según la palabra. De aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Hermanos, cuando un pecador se arrepiente de su pecado, se vuelve a Cristo de verdad, Cristo mismo le anota en el libro de la vida. Cristo mismo. Porque yo no puedo inscribirme. Él es el que me anota en ese libro y dice, Julano ahora es salvo, ha creído en mi sacrificio. Ve lo que dice la palabra ahí mismo en el capítulo 21, versículo 8 de Apocalipsis. Dice el 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todo aquel que hace pecado, que vive en el pecado, irá a este lugar de condenación eterna y se conoce, según la palabra, como la muerte segunda. Que esa es la tercera muerte que la Biblia enseña, que la Biblia muestra. La muerte segunda. Y esta muerte es eterna. Esta muerte es eterna. Hermanos, la única, óigame en esto por favor, como dice la palabra, el que tiene oídos para oír, oiga. La única solución para el hombre con respecto a la muerte, llámese muerte física, llámese muerte espiritual o llámese muerte eterna, la única solución para el hombre es Cristo. Es la única solución para el hombre de estas tres muertes. Es Cristo. Es que usted se vuelva a Cristo. Es que usted se arrepienta de su pecado y usted realmente reconozca que usted necesita un Salvador. Y ese Salvador es el Señor Jesucristo. Yo no te estoy hablando de una religión.
No te estoy hablando de una iglesia, te estoy hablando de un hombre que es el Señor Jesucristo, que fue a la cruz, murió en esa cruz, derramó la sangre en esa cruz sin haber pecado, para que el hombre sea salvo. Para que usted tenga la oportunidad de escapar de esta muerte que dice la palabra, que esta muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna, a no ser que usted le entregue su vida a Cristo. Como lo dice el Señor mismo, se lo leo en San Juan capítulo 11, versículos del 25 al 27, dice el Señor Jesús, y Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Él le dice: ¿crees esto? Y Él le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Iglesia, usted que me escucha, ¿cree usted realmente en Cristo? ¿Te has arrepentido de tu pecado? ¿Te has vuelto a Él? Si no lo has hecho, yo te invito a que tú te vuelvas a Cristo. Porque las muertes, esas 3 muertes, ahí están. Pero también hay vida. Y la vida está en Cristo. Solamente en Cristo. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, Señor, por haber escuchado el mensaje, tu palabra, Señor, que nos muestra, Señor, 3 clases de muerte, Señor, todas ellas a consecuencia del pecado. Señor, por haber entrado el pecado en el hombre, Señor, entró la muerte espiritual, la muerte física y también esa muerte eterna a causa del pecado del hombre. Señor, muertes que aunque la mayoría de las personas le tienen temor, Señor, también hay otra realidad, y es que no quieren volverse a ti. Por eso debemos de seguir predicando y enseñando tu palabra, esperando de que tú le des vida, Señor. Solo tú puedes dar vida a alguien que está muerto, porque tú eres la resurrección y la vida, Señor. Que tú seas, Dios, ministrando el corazón de cada uno de los que hemos escuchado esta palabra, para que tú traigas vida a nuestras vidas, Señor, al arrepentirnos de nuestro pecado y creer en ti como Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor, y poder escapar de la muerte eterna, la cual es la muerte segunda, dice tu palabra, Señor. Y dándote gracias y dándote la gloria, porque tú eres, Señor, la solución para estas muertes, porque tú eres la vida eterna, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.